Jorge Mario, ¿cómo estás, Mario? Quiero hablar sobre la resurrección de Jesús en esta mañana. Vamos a darle un poco de tiempo a los amigos, hermanos que quieran escuchar unas palabras sobre ese gran evento que aconteció hace 2000 años, allá en las tierras del Medio Oriente. La resurrección de Jesús, de ese campesino de Galilea, de ese hombre que caminó hace 2000 años. No puse Cristo porque no queremos comenzar por el Cristo mítico, el Cristo que según algunos críticos es una creación del querigma, de la predicación apostólica, de la predicación de la iglesia, y que es una invención de los hombres, dicen algunos críticos. Queremos hablar de la resurrección de Jesús. Queremos hablar sobre ese evento que impactó al mundo antiguo, creó controversia, crea controversia, y que Pablo dice que es lo más importante en la conversación cristiana. Dios te bendiga, Maynor. Gracias por su atención, ¿ok? Invite, share it, comparta el video si así lo desea. Cuando estuve entre vosotros no quise saber cosa alguna, sino Cristo y este crucificado, le dice Pablo a los de Corinto. ¿Ok? Lejos esté el de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, dice otra vez él en Gálatas 6. Cuando Pablo habló sobre la resurrección en Hechos 17, él creó controversia y los griegos decían, ¿qué será que quiere decir este palabrero? Ya lo escucharemos en otro tiempo. Hoy es un día universal donde muchos cristianos, otros que profesan el cristianismo, otros que crecieron en cuna cristiana, celebran este día precioso que en inglés se llama Easter o el día de la resurrección. Y, ¿verdad? La razón por qué vamos los domingos a la iglesia. Ok, el mundo occidental es normal de que este día celebre el Easter, el día de la resurrección, o por lo menos cada domingo la gente piensa en la iglesia, aunque no vaya, pero piensa en este evento. Quiero leer Romanos capítulo 1, verso 1 al 4, ¿ok? Bien importante que vayamos al texto sagrado, lo tratemos de investigar y tratemos de consultar autoridades mundiales sobre el tema. Para eso están las autoridades que se dedican todos sus años como docentes y estudian para ser docentes, tienen su PhD, conocen los idiomas originales y estudian estos temas a fondo. Lastimosamente, por veces en el protestantismo no tenemos la preparación adecuada para subirnos al púlpito y hablar sobre estos grandes misterios que habla la palabra de Dios y que son razonables, son lógicos, ¿ok? Y que nos da esperanza para un mundo futuro. I want to talk to you about the resurrection of Jesus. I'm not talking about Christ, because some critics of the Bible say that Christ is an invention of man. It is part of the apostolic preaching. It is the creation of the church. But we want to know what real scholars say. We want to know what real theologians say. A lot of people just criticize the Bible in ignorance because they watch too much History Channel. They watch too much CNN, Fox Sports. Let me tell you something. Bill O'Reilly is not a scholar. I don't want you to get mad with me, but Bill O'Reilly is not a scholar. He's not a scholar. He's a historian, I believe, but that does not make him a Bible scholar, a Bible historian, or a historian of Christianity. We need to get rid of this mentality of thinking that every influencer or every person that is famous has authority to talk about religion. Romanos capítulo 1, verso del 1 al 4 dice lo siguiente: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras,
Este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el espíritu de santidad fue designado con poder hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir. Nadie habla sin querer persuadir. ¿Ok? A todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Now, hay siempre hay críticos de la Biblia, como usted sabrá. Gente que contradice las escrituras. Esta mañana leía 1 Corintios 15. Luego, James D.G. Dunn, en su libro The Theology of St. Paul, en su libro La Teología de San Pablo, señala que en 1 Corintios capítulo 15 hay un término que usa el apóstol Pablo que es paralambano o paradidomi. Este término, uno de estos términos se usaba en la literatura rabínica en el mundo antiguo para referirse a tradiciones que de generación en generación se tenían que trasladar, ¿ok?, en la comunidad judía. Pablo usa ese término en el contexto de lo que asimismo he recibido, asimismo lo he transmitido. También habla en 1 Corintios 11:23 cuando habla de la Santa Cena. Este credo, que James D.G. Dunn le llama credo, se le enseñó a San Pablo posiblemente en Antioquía a los 3-4 años después de la resurrección de Jesús, en 1 Corintios 15 del 1 al 7. Eso significa que Pablo no fue el inventor del cristianismo. Thomas Jefferson, que es ese es Andrew Jackson, pero Thomas Jefferson, un líder de los americanos aquí en los 1800, él escribió un Nuevo Testamento que omitió ciertas cartas y quitó la divinidad de Jesucristo, y él es uno de los mayores críticos entre los intelectuales de los padres fundadores. Me va a disculpar si le estoy tirando a la basura esa teoría que todos los padres fundadores eran cristianos de esta nación, de los Estados Unidos, pero eso no es así. Él dijo que Pablo fue el inventor del cristianismo. Eso no es así. En los últimos años se ha entendido, el profesor James D.G. Dunn, lo repito, que a Pablo se le enseñó el cristianismo. Si hay fórmulas prepaulinas, hay fórmulas litúrgicas que son prepaulinas, son antes de Pablo. Por ejemplo, ayer leía donde el Ulrich Wilkins, otra vez, otro teólogo, se equivoca sobre el término propiciación. Anoche lo leía basado en Romanos 3:21 al 25, pero lo que me recordaba es que allí también hay formas litúrgicas prepaulinas que no son originales en Pablo, sino que se originan en los cultos primitivos, en la tradición, apostólica prepaulina, antes de Pablo. Así como en Romanos del 1 al 4, nos señala una vez más el doctor, repito porque James D.G. Dunn es una autoridad, ¿ok? En la página 176 al 78 señala que desde los 1960 hay estudios que han establecido y que permanecen hasta el día de hoy, que en Romanos del 1 al 4 hay también fórmulas litúrgicas prepaulinas establecidas en el texto sagrado. Y después empieza a citar como a 5 teólogos, unos americanos y la mayoría pues alemanes, obviamente. ¿A qué es lo que voy yo, hermano? De Pablo no es el inventor del cristianismo. Pablo, ciertamente Pablo, si se le adjudica el libro de los Hebreos, entonces él escribió 14 cartas. Ciertamente le escribió 13 cartas. Gálatas siendo la primera de Tesalonicenses posiblemente la segunda o viceversa. Sin embargo, estamos hablando de una tradición cristiana prepaulina, antes de Pablo. Pablo no se está inventando,
esto del cristianismo, esto de una reinterpretación. Esta mañana leía una vez más sobre los 500 testigos que él dice. Se le apareció a Cefas. Algo interesante que notaba es que no dice que se le apareció a las mujeres, pero eso nada que ver. La cuestión es, de que Pablo habla que la resurrección de Cristo está establecida sobre un fundamento histórico. Hello. Yo sé que a muchos teólogos no les gusta eso, porque ellos dicen no debe de haber un acercamiento histórico a la Escritura. La Escritura solo tiene que tener un acercamiento teológico. No. Necesitamos que la Biblia, a la Biblia se le acerquemos. Nosotros nos debemos de acercar a ella en términos también históricos y después teológicos, porque queremos creer en algo que fue histórico. Yo no quiero creer en mentiras, porque estoy basando toda mi vida, me aparto del mundo, trato de vencer la tentación, soy fiel a mi familia, soy fiel a la ética cristiana. ¿Por qué? Porque mi teología está basada en la historia, Y en base de eso estoy estableciendo mis convicciones, estoy poniendo mi esperanza en que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Un evento histórico que Pablo no lo niega, por el cual él está dispuesto a darle la espalda al judaísmo, a la tradición de sus padres, reinterpretar la ley y decir, ¿saben qué? Mis credenciales académicas, todos mis conocimientos los tengo como excremento a modo de adquirir a Cristo y experimentar el poder de su resurrección, dice Filipenses 3. Por esto es que uno ora. Uno está creyendo de que Jesús Cristo, Pero tenemos que comer, por eso yo le puse la resurrección de Jesús. Creemos que que Jesús fue un ser histórico. Ahora usted dice, bueno, ¿cómo se prueba? Déjame decirle, hay eruditos, judíos, no cristianos, nunca creyeron en Yeshua HaMashiach como Jesús, que era el Mesías. Sin embargo, David Flasher y Joseph Klausner entienden que Jesús fue un profeta apocalíptico, y que hizo milagros. No creen en la resurrección, pero establecen la mayoría de los evangelios. Estamos hablando de personas que no fueron cristianas, que eran expertos en el judaísmo, expertos en la literatura, pero y que establecen un 80-90% de los documentos del Nuevo Testamento. Es ilógico pensar, hasta Bar Ehrman dice que es algo tonto. Él escribió un libro que se llama Did Jesus Exist? ¿Existió Jesús? Estamos hablando de un hombre que fue pastor, estudió en Moody, estudió con el profesor del experto en los documentos del Nuevo Testamento, Bruce Metzer. Estamos hablando de un hombre que le dio la espalda al evangelio, ahora es agnóstico, se considera él. Pero él entiende de que es una tontería decir de que Jesús no existió. Ahora, sí existió, como ya he citado varios expertos, estudiosos, no de esa gente, ¿verdad?, que solo simplemente rechaza algo en ignorancia. Estamos hablando de expertos en los temas de los que hablamos. Estos hombres aceptan que Jesús existió. Ahora tenemos que establecer la resurrección. Hay muchas hipótesis, contradicciones, gente que no ha creído en la resurrección de Cristo. Pero si Jesucristo no existió, vana es nuestra predicación y somos los más dignos de lástima de todo el mundo, dice Pablo. Y lo que más me recordaba esta mañana es que dice Pablo que resucitó para enseñarle a la humanidad una vez más, 1 Corintios 15, de que hay una resurrección general. Tanto de pecadores como justos. Tanto de cristianos como no cristianos. Saludos, Rafa. Reduction absurdum era una manera de argumentar de los filósofos. Esa es la metodología que usa Pablo en 1 Corintios 15.
Él dice que hubo 500 testigos, dice. Y no dice que están muertos todos, sino que unos están muertos y los otros viven, dice. Es una cosa que yo le diga, fíjese que resucitó a alguien allá, pero todos los testigos están muertos. No. Pablo no va con esos juegos. No, Pablo no va con eso. Pablo entiende de que el evento de la resurrección es un evento histórico. Lo vuelvo a repetir, que le enseñaron a él, no se lo está inventando, y es un credo que se le enseñó posiblemente en Antioquía, Hechos capítulo 11, donde Bernabé lo llevó y lo introdujo a la comunidad cristiana. Esto no lo digo yo, esto lo dicen los estudiosos, los expertos, los eruditos, no de Facebook, sino gente como James D.G. Dunn, que no es tan conservador como muchos piensan. ¿Ok? Yo no sé, no he leído lo suficiente a Larry Hurtado. Pero Larry Hurtado fue un gran erudito que acaba de pasar por la leucemia, pues, ¿verdad? Dios permitió que pasara a su presencia. Pero, y que habló mucho sobre la cristología, el desarrollo, ¿ok? Y sobre esto de la resurrección. Han habido mucha gente que ha contradecido esto de la resurrección. Algunos dicen se tomaron, took some mushrooms, se comieron esta droga que hace que la gente mire alucinaciones, se dice, mushrooms, y 500 personas, dijo alguien, increíble que 500 personas tomaron los mushrooms, los mushrooms y miraron la misma alucinación. Usted sabe que la gente por veces, en su fanatismo, la gente se avienta en contra del cristianismo, quiere atacarlo y termina diciendo estupideces. Es imposible que una droga tenga el mismo efecto en las personas. El cuerpo se lo robaron y esto permanece hasta el día de hoy, creo que dice Lucas. Pero ¿dónde está el cuerpo? Hermanos, mire, si esto es mentira de la resurrección de Cristo, déjeme decirle que esta es la gran mentira de los siglos. Esta es la gran mentira de los milenios. Y esta es la mejor hazaña que el mundo se ha inventado. ¿Ok? Tenemos between 2 and 3 billion people. 3.000 millones entre 1.5 y 3 mil millones de personas que profesan el cristianismo. Y todos hemos sido engañados. Esta es la gran mentira de los siglos. Si esto no es un evento histórico. Y si no es un evento histórico, pues también estamos perdiendo nuestro tiempo. Yendo al templo. Peleando contra el pecado. Tratando de honrar a Dios en Cristo. Por el Espíritu de Dios. Estamos gastando palabras. Estamos predicando en vano. Siempre han habido críticos. Siempre han habido personas que han contradicho la Escritura. Pero miramos que los expertos están de acuerdo. Y no necesariamente fueron cristianos. Pablo dice 500 hermanos. Si los evangelistas están inventando la historia de la resurrección, es imposible que hayan puesto a mujeres como los primeros testigos de la resurrección. En un mundo antiguo donde a la mujer se le rechazaba, ¿por qué no omitir a la mujer como testigos y tratar de engañar todo el ambiente, todo el mundo antiguo con una historia bien construida? No hace sentido, por Dios. Es que Dios lo resucitó de entre los muertos. Esta era una fórmula litúrgica pre-paulina. Romanos 1 del 1 al 4. James D.G. Dunn, The Theology of St. Paul the Apostle. Página 176 a la 178. Léalo, por Dios. Ese es el evento histórico. Are we going to love Jesus?
Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo. Que no solo sea en un cuadro, que no solo sea algo intelectual, que no sea algo, alabado sea Dios, que nos han contado, sino que experimentemos el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Alguien dijo en un libro de apologética, las vidas transformadas también deben de servir como armas en la apologética cristiana. Y estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Ahora tenemos que ir a lo existencial. Si ese evento histórico ha efectuado un cambio en nuestras vidas. Si en base de ese evento histórico, de esa teología, en base de esa investigación, en base de ese análisis, en base de esa conclusión, en base de esa convicción, hemos tenido un cambio que transforma nuestras vidas y nos crea una pasión en nosotros, como aquel hombre que dicen los expertos que anduvo 20,000 millas predicando el evangelio. Estoy hablando del mismo apóstol, estoy hablando del mismo mensajero, estoy hablando de aquel que dice en Filipenses 3, no me importa que mis padres me hayan desheredado, yo voy por mi mensaje, yo voy a proclamar a Cristo y este crucificado, yo tengo un compromiso con ese que resucitó de entre los muertos. No importa que me llamen los filósofos locos, no importa que mi familia me deseche, no importa que llegue a Roma y sea muerto por Nerón. No me importa. No me importa crear enemigos. No me importa las altas esferas de la sociedad. A mí lo que me importa es ser fiel a este mensaje, aunque me llamen ridículo. Él, Pablo. Estamos hablando de Pablo. Usted sabe que Pablo se dice que pertenecía a una escuela de los fariseos, que había, los fariseos aparentemente, según los ojos, se dividían en dos escuelas. Una de ellas era, se derivaba de Elías, bien celosos, querían restaurar el culto en Israel. Esos eran los súper celosos. Se cree que el apóstol Pablo pertenecía a esa escuela. A mí me gusta un texto de los que más me impacta cuando lo leí hace unos 18 años, que está en Gálatas 1:14, y en el judaísmo, dice él, aventajaba mucho de mis contemporáneos en la carne, en el judaísmo, siendo mucho más celoso en las tradiciones de mis padres. Estoy hablando de ese Jesús, de ese que impactó al gran apóstol, de ese que impactó a Pedro, de ese que impactó a gente rica como pobre, de aquel que tuvo paciencia con los religiosos como Nicodemo. Por veces, yo me incluyo ahí, no tenemos paciencia. Dios nos ayude. Aquel que tuvo paciencia con Nicodemo. Yo no entiendo, hermanos, por qué al pueblo evangélico le cuesta tener dedicación con las cosas espirituales. Les cuesta dar un centavo para la obra de Dios. Les cuesta tener dedicación al Dios que han profesado. Les cuesta ir a los cultos, les cuesta orar 5 minutos. ¿Cómo alguien puede decir que ha experimentado el poder de Dios, el poder de la resurrección, si su corazón, su ser, después de años en el evangelio, todavía no se puede inclinar continuamente hacia la oración? ¿Dónde está este Jesús que resucitó? ¿Dónde está este Cristo que predicamos? ¿Dónde está el poder de ese Jesús de hace 2000 años que no nos puede dar dominio propio a ese Jesús? ¿Dónde está la pasión del apóstol Pablo? ¿Dónde está la lucha en contra del pecado?
No podemos. ¿Por qué esta falta de compromiso? Tenemos los mejores dispositivos electrónicos, tenemos lo mejor, pero no podemos contribuir con la obra de Dios porque nos duele, nos afecta. Contradecimos todo. Tenemos celulares de $1000, pero nunca hemos agarrado $1000 y darlo a alguien para la obra misionera. Este pensamiento no es así. Aquellos hombres daban todo. Mire, el hombre de Siria que le empleó 20 a 25 secretarios al gran Orígenes, se los pagó para que Orígenes se dedicara a la escritura. ¿Dónde están aquellos jóvenes como Orígenes que le escribe a su padre? Permanece en la fe, no la niegues. Cuando fue arrestado allá por los 180, un joven de 18 años. ¿Dónde están? Olvídense de lo público. Olvídense de la adoración en público. Rasga vuestro corazón y no vuestro vestido. Olvídense de la teología muerta, porque en cierta manera eso no sirve. ¿Dónde está? El mundo se muere por las estrellas. El mundo es fanático de medio mundo porque idolatra a todos. Pero ¿dónde están esos jóvenes dedicados? ¿Dónde están esos David Platts que de joven se fue como misionero? ¿Dónde están? ¿Dónde están los jóvenes que van a las prisiones a visitar, teniendo tiempo, gastando horas en el Facebook? No trabajan, solo pasan jugando videojuegos. ¿Dónde están los jóvenes que van a ir con el arma de misericordia y de amor a las cárceles a visitar? ¿Dónde están las mujeres que van a ir a visitar a otras mujeres a las cárceles? Aquella madre que llegó a la prisión embarazada y que no tiene salida según ella su problema y que va a dar a luz en la cárcel. Imagínense cómo se siente esa mujer. Olvídese de cantar, de pertenecer en el coro, de predicar, de ser un influencer, de tener una gran audiencia cuando no hemos dominado lo más principal, que es nosotros mismos. Lo más mínimo, queremos lo más grande. Queremos destruir fortalezas en las palabras de Ravenhill, pero no tenemos el dominio propio para pagar la televisión. Criticamos el ayuno, pero nunca hemos ayunado. Sí, hay gente que nunca ha ayunado, nunca ha sentido el poder de Dios, nunca ha sentido el poder de Dios, el amor de Dios por las almas. Por eso es que tenemos muchos evangelistas de letra, de palabrería, que dicen humildes nada si no predican a Cristo y este crucificado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Por eso es que tenemos una iglesia débil, que se emociona, como dice Marcos Vidal, por 1 hora, 2 horas, pero después regresa a su mundanalidad, a servirle al diablo, a besar a Satanás. Por eso tenemos gente atada a la pornografía. Por eso tenemos gente que pertenece a los coros, tocan la guitarra, tocan los tambores, predican, pastores llenos de pornografía, ya adictos a esa maldición, pero que después se levantan como si nada. No hay temor de Dios en los corazones. El poder de la resurrección. El poder de la resurrección. ¿Ha orado hoy? ¿Ha tenido comunión con Dios? ¿Qué tal se apaga su teléfono por 5 o 10 minutos y empieza a clamar al Dios vivo? Empieza a decirle: Señor, necesito un nuevo Pentecostés, aquí estoy. Me he descuidado, necesito reconstruir el altar. Necesito otra vez construir el altar. Necesito comunión contigo. Necesito dedicarte 3, 4 horas a ti, Señor. Mira, aquí tengo una lista, Padre. Aquí tengo una lista. Perdona por mis pecados públicos, secretos, Señor. Aquí está mi lista, mi abuelo, que está por irse a la eternidad, mi abuela, mi madre, mi padre, mi esposa, mis hijos, mi sobrino, mi sobrina, mi vecino que está enfermo.
Señor, haga una lista y dile, Señor, aquí estoy. Puede decir usted como Ezequías, Señor, yo te he sido fiel. No me quites la vida. A mí me gusta ese pasaje. Porque sí pueden haber hombres fieles que tienen como cierto mérito, me va a disculpar el término, que pueden tener una relación íntima con Dios y le pueden decir a Dios, Señor, tú sabes, tú conoces mi corazón. Te he servido por años, Señor. Te di todo. Eso es básicamente lo que le dice Ezequías. Señor, no me quite la vida. ¿Sabes qué le dice Dios al profeta? Regresa, dile que le ha aumentado 15 años. O sea, Dios manifiesta su soberanía y dice, ese hombre ha sido fiel. Me galardonaste conforme a mi justicia, dice el salmista. Hubo en la tierra de Uz, un país árabe según los expertos, un hombre llamado Job, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mira, hermano, no hay términos más grandes que los que usa Dios. Allí, Abraham, mi amigo, dice él. Y aunque estuviera Noé, Daniel y otro personaje, dice en el libro de Ezequiel, ni aún así perdonaría yo la tierra. Fíjense bien. El mismo Jesús tuvo Pedro, Jacobo y Juan, su círculo íntimo. Hermano, mire, aquí no se trata de establecer su autoridad espiritual. No es necesario que yo le diga a la gente, yo soy una autoridad espiritual. No, que no te alaben tus propios labios, dice la Biblia, dice Proverbio. Cuando un hombre de Dios anda con la presencia de Dios, cuando Dios anda con un hombre, ¿ok? Dios establece su autoridad solo con su presencia. Yo conocí a un anciano que ha partido con el Señor. Que muchas veces lo he dicho que cuando yo conocí a un hombre, yo le dije, Señor, cuando yo sea cristiano, yo quiero ser como él. Ese hombre, ese anciano, andaba con la presencia de Dios. Hablamos muchas cosas. Lo llevé a varias iglesias a predicar aquí en el área, pero cuando yo no hablaba con él, estaba hablando con Dios. ¿Ok? He conocido ancianos, pero no todos los ancianos son así, no todos los ancianos cristianos. No es necesario que yo hable de mi autoridad continuamente. Donde yo me paro, la presencia de Dios va conmigo. Porque tu Padre que lo ve en secreto te recompensará en público, dice Mateo 6. Es necesario que yo diga yo esto y lo otro. Mire, solo los tontos publican sus conocimientos, dijo alguien. Pero el sabio guarda sus labios, dice Proverbios. ¿Ok? Establecimos de que en Romanos 1, del 1 al 4, hay fórmulas litúrgicas prepaulinas antes de Pablo, que no se originaron en el pensamiento paulino, sino en las comunidades, en la brecha, en el espacio de 3 a 5 años por allí, entre la resurrección y el llamado de Pablo a la conversión. Establecimos que 1 Corintios 11 al 23, la Santa Cena, ¿verdad? Tiene también con lo que así mismo recibí, así mismo transmitido. Pero sobre lo que hemos hablado es la resurrección de Cristo este día, que también son fórmulas prepaulinas, un credo que se le enseñó posiblemente, y eso yo lo pongo allí, en Antioquía, donde Bernabé introdujo al apóstol Pablo a la comunidad cristiana. En Hechos capítulo 11 puede leer usted de eso. Yo no lo digo. La última parte sí, pienso yo que de Antioquía. Pero lo demás puede consultar las autoridades. James D. Dunn, The Theology of Paul the Apostle. Establecimos que Thomas Jefferson se equivocó. Porque él dijo que Pablo había sido el peor corruptor o el inventor del cristianismo. Esa es mentira.
Antonio Piñero lo dice. A mí no me concierne a mí eso. Antonio Piñero no es la única autoridad en España ni en todo el mundo. Aquí en los Estados Unidos no se conoce. Alabemos a Dios con pasión. Quiero leerles un texto. Aquí en Filipenses, Gálatas. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín. Solo la tribu de Benjamín en el Antiguo Testamento fue fiel al Señor. Hebreo de pura cepa en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo. F. Bruce dice que aquí se refiere a que los padres de Pablo lo desheredaron por ser un apóstata del judaísmo. Yo lo creo. En el Sota 45, según los escritos rabínicos, dicen que se refiere al apóstol Pablo, algunos eruditos cristianos. En toda la literatura rabínica a Pablo no se le menciona. ¿Ok? Porque era una vergüenza, según algunos. Es una vergüenza hablar del apóstata del judaísmo, el apóstol Pablo. Pero dice: no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Experimentar, fíjense bien esto, el poder que se manifestó en su resurrección. Fíjense bien esto. Posiblemente aquí el apóstol Pablo habla de una comunión íntima con Dios y la esperanza escatológica. Ya le iba a decir que esto provoca hablar lenguas, ¿ok? Porque ya iba a hablar lenguas. Pero la esperanza escatológica de la resurrección del cuerpo del creyente. ¿Ok? Qué tremendo, hermano, ese momento. ¿Ah? Cuando seamos resucitados. La resurrección es tan pública que cuando se suena la trompeta, dijo George Sheldon Ladd, criticando el rapto secreto, todos los muertos van a resucitar, dijo. ¿Ok? ¿Qué evento más grande es, hermano? Cuando todos los cuerpos, cuando todo ser humano, Hitler estará ahí. Todos los eruditos críticos de la Biblia estarán ahí. Los que han criticado la palabra de Dios. Los que no se han sujetado a su ley, a sus mandamientos. Y solo han querido criticar en ignorancia este sagrado volumen. Todo apóstata estará allí. Pero es el tiempo de acercarse a Dios. Todavía hay tiempo. Si hay vida, hay tiempo. Y si hay tiempo, pues hay un Salvador grande también que llama. No profesemos de labios este cristianismo. Porque si usted puede creer en el evento histórico de la resurrección, pero si usted no ha experimentado el poder de la resurrección, usted no es nada, usted está perdiendo el tiempo. Usted puede pertenecer a la cuna cristiana, al occidente, y decir: de TV, Dios te bendiga, bendiciones, esto y lo otro. Usted no es cristiano ni cristiana. Si usted no está perdiendo nada, si usted entiende de que no le está costando nada, déjeme decirle que usted no es nada. Usted olvídese de los pecados sexuales. Eso que no hemos hablado de los clubes, de la borrachera, de la drogadicción, de los programas obscenos, de toda esta malicia, ¿ok? Yes. Yo no estoy hablando de eso. No estoy hablando de síntomas. Estoy hablando del corazón. Estoy hablando de la incredulidad. El pecado más grande es la incredulidad.
Estoy hablando del evento histórico de Jesús, ¿ok? Y de lo existencialmente. De que como el ser humano ha experimentado este poder existencialmente en su vida, en su existencia. ¿Ok? Sí, es que esto, por eso es que dice Pablo, fíjense bien. Rudolf Bultmann decía que a Pablo no le importaba. ¿Ok? El Jesús de la historia con el Cristo de la fe. Y por eso dice es que si una vez creímos en Jesús según la carne, ya no lo conocemos así, 2 Corintios 5:16 y el 17, que hoy somos una nueva creación. Déjenme decirles, no, eso no quiere decir Pablo. Pablo no quiere decir eso. Eso no lo quiere decir. Otro día hablamos de eso. No es suficiente creer que Jesucristo, ¿ok?, que Jesucristo resucitó. La otra cara de la moneda es si usted ha experimentado el poder de esa resurrección. O sea que si se ha hecho una realidad en la vida de usted. Esa es la pregunta, ¿verdad? Esa es la pregunta, porque sin eso no hay evangelio, hermano. Porque después de los 50 días, el Pentecostés, vino el Espíritu de Dios. Y fue derramado sobre la iglesia y constituyó la iglesia. Y Él es el que hace el cambio. Él es el que transforma las vidas. Esto no lo hace la filosofía. Esto no lo hacen las letras, el conocimiento natural. No. Esto lo hace el Espíritu de Dios. Así que Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde y pensemos sobre este día. Y experimentemos continuamente el poder de la resurrección. No vivamos como muertos. Vivamos como muertos al pecado. ¿Ok? Pero no muertos respecto a la comunión con el Dios vivo. Aquel que le decían los judíos Dios vivo. Y no Dios de los paganos. Dios muerto. Dioses muertos. Sino the living God of the Hebrews. The living God of the revelation of the Mount Sinai. En Calvary, in Jesus Christ. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos de los hombres. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Todas las cosas están abiertas y desnudas ante aquel que un día daremos cuenta. Hebreos 4, verso 12 y el 13. Hasta pronto. Dios me lo bendiga.